Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues, ¿nos puedes explicar, por favor, para quien no sepa nada de la serie, qué es García? García es la adaptación de un cómic independiente del mismo título, adaptado por Carlos de Pando y Sara Antuña en Z Studios para HBO Max. Ujú. Y es un proyecto que, bueno, cuenta la historia de un superagente que pertenece a una época y a una España distinta a la que conocemos, que por cuestiones de la vida acaba siendo congelado después de una misión y se despierta en la España de hoy. No de forma distinta al Capitán América, aunque los referentes también son James Bond, Indiana Jones y otras películas de espías bueno, no superhéroes, pero sí superagentes. ¿Y cómo llegas a dirigir la serie? Pues la verdad es que fue a través de mi director artístico habitual, Javier Alvariño, que estaba trabajando con la adaptación del Vecino, que son de los mismos autores, para Netflix. Sí. Y casualmente, pues hablando con Carlos y Sara, que estaban desarrollando García en paralelo, se enteró del material y me contactó conmigo y me dijo: Eugenio, yo creo que esto es tu mandanga, o sea, deberías conocerles. Y sí, les conocí a través de él, hubo muy buena química. Finalmente me entrevisté con Z Studios y en principio no iba a ser posible por cuestiones de fechas y tal, pero al final la pandemia favoreció que contra todo pronóstico estuviese más disponible y pude saltar a trabajar además con tiempo, porque la pandemia creó una incertidumbre que en nuestro caso ha sido favorable. Hemos tenido más tiempo para preparar, para poder diseñar un proyecto tan ambicioso, que son 6 horas de ficción, y trabajar la verdad, que con recursos y con tiempo, o sea que estoy encantado. Ujú. ¿Y qué supone para ti haber dirigido la primera producción original HBO en nuestro país? Pues la verdad es que un honor, sobre todo porque uno no sabe nunca qué esperar algo que era ajeno a mí. Yo vengo del cine, cada película es su propia historia, su propio entorno, su propia financiación, las notas vienen de sitios distintos. Yo la verdad es que probablemente se puede decir que he tenido la proporción más favorable de recursos, confianza en mi trabajo. Y la verdad que la apuesta de tanto de Z Studios como de HBO Max por García es muy audaz y me gustan los proyectos audaces y me parece un privilegio que les haya parecido bien depositar su confianza en mí. ¿Dónde se ha grabado la serie? La serie es muy Madrid-céntrica, es decir, de hecho se puede interpretar como una carta de amor a la ciudad de Madrid en muchos aspectos, aunque hemos rodado también en Pirineos y en alrededores, en Segovia sí, no, en Segovia, perdón. ¿Y cómo ha sido trabajar con todo el elenco de reparto? Pues es un elenco muy coral. Tenemos desde Emilio Gutiérrez Cava, que es una institución y que para mí ha sido un honor, porque conozco obviamente desde pequeño su trabajo en teatro, además, porque mi padre es un gran aficionado al teatro y he tenido la suerte de ver a Emilio en mi adolescencia y con veintitantos. Y ya luego viniendo aquí a Madrid y para mí ha sido un honor poder trabajar con él, en contraste pues por ejemplo, con Becky Velilla y Francisco Ortiz, que como protagonistas han demostrado tener una química espectacular y que no solo han entendido muy bien la naturaleza del proyecto, sino que se han convertido en una bendición, porque es un proyecto que realmente tiene muchos tonos distintos. Hay drama, comedia, aventura, thriller político, sátira. No era fácil y de verdad que ha sido un deleite para mí cada día ir a trabajar sabiendo que tenía a esos actores con tantas ganas de enfrentarse a encarnar todo esto. ¿Y cuál ha sido el aspecto de la serie que más te ha gustado sacar adelante y por qué? A mí la verdad es que egoístamente como director reconocí en el material la oportunidad, para mí la oportunidad de desempolvar cosas que todavía no había hecho y que tenía muchas ganas de poner en práctica, desde rodar en blanco y negro para el pasado, entonar formas de entender el cine de los años 30, 40, 50 para el pasado y luego el presente, no pasar más allá de los 90 para mantener me gusta mucho, siempre digo, el cine comercial de los 80, de como un director como Richard Donner o Joel Schumacher, que son directores que tenían 50 años, 40 y tantos, haciendo películas juveniles. O sea, como el peso de algo, de gente que tiene un oficio muy serio, al servicio de algo más frívolo, pero que al final se contagian, de que tiene un peso y de una gravedad más inesperada. Y ha sido un poco eso, o sea, reconocer dónde cabía cada cosa de mi cinefilia y tal, y de repente cosas que no esperabas, pues combinar a Melville con Billy Wilder, es decir, mira, aquí lo puedo hacer, o esto va a ser este episodio de Twilight Zone de los años 50 con esto de historias para no dormir, que es muy concreto, ¿no? Narciso Ibáñez Menta. O sea, para mí, sin duda ha sido como el 60% del proyecto. Y luego está todo lo demás, el tono.
nos metemos en sátira política, se habla de cosas que son delicadas y había que encontrar ese punto fino en el que, sin entrar en la parodia, resultásemos veraces y pudiésemos hacer un reflejo de la polarización extrema que está pasando no solo en España, sino en todos los países del primer mundo en los últimos, diría, 15, 20 años, y que nadie sabe qué va a pasar. Es una de las preguntas, habiendo podido ver solo los primeros episodios de la serie, pero ¿hay cierto riesgo real de estar en peligro nuestra democracia? Yo, fíjate, hace solo 6 años, 7, estaba muy optimista. También dicen que conforme te haces mayor, incluso al margen de tu ideología política, acabas a no ser más conservador, pero sí que tiendes a meterte en un búnker. Con lo que tienes, estar como, cuidado, uy, no me quiero mover, tal. Y creo que se está transmitiendo ese miedo. Creo que la gente está preparándose, pues comprando latas de atún. Casi literalmente, es decir, que estamos volviendo a los 80 a una guerra fría. Pero yo creo que lo que más, si eso sumas el miedo que la gente tiene a decir lo que piensa, porque parece que los únicos que acaban teniendo voz son los que se hipercaricaturizan a sí mismos y se hipersimplifican para llegar a más gente que no habla o dice, no, yo creo lo que dice este. Y al final dices que solo hay como 2 narrativas. Entonces estamos en un mundo en el que estamos entrando con el silencio o con el miedo a hablar. Al final solo se oyen las cosas más exageradas. Y creo que la serie, contra todo pronóstico, es más veraz de lo que fue en origen cuando se hizo el cómic en el 2014. Digamos que la realidad ha ido acercándose a esta ficción que tenía su base en la realidad, pero que no esperabas que los arquetipos a los que se hacía referencia desde los estereotipos fuesen indistinguibles de esas referencias. O sea, que de repente dices, joder, es que estamos haciendo algo que parece un retrato de ciertos personajes políticos, tanto en un lado como en otro. Entonces, sí, yo a nivel civil, digamos, no estoy muy optimista. También afecta que soy padre de una niña de 7 años y entonces a lo mejor me ha cambiado la forma de ver las cosas. Pero bueno, sí. Y, insisto, después de haber visto los 2 primeros episodios, te quedas con ganas de más, ¿no? De saber qué pasa en los otros siguientes. Tengo la sensación de que cuando vea los otros siguientes podrían pasar más cosas. No sé si ya se puede decir, si ya se sabe si va a haber una segunda temporada. La naturaleza de García, del mismo modo que Indiana Jones recoge esa estructura de James Bond abiertamente, que es empezar con una aventura en medio que está transcurriendo y cómo se plantea lo que es todo el arco de, en este caso, una temporada. No tengo la menor duda de que nos esperen más aventuras para García y que, por supuesto, hay un nivel preventivo en el que estamos trabajando. Por supuesto, hay muchos parámetros ajenos a nosotros, pero a día de hoy espero que García tenga una vida muy larga. Y por último, ¿qué has aprendido con qué te queda el haber hecho esa primera temporada? Pues mira, me hacía mucha ilusión volver a rodar en castellano porque llevaba tiempo en inglés y abrazar cosas que muchas veces damos por sentado, que es en mi caso todavía guardo cierta frescura de chaval de provincias que ve Madrid con ojos de turista, decir, pero como esto nunca ha salido aquí, como esto nunca ha salido allá. Eso más el pavor que ha supuesto meterse en ciertos sitios que, como te digo, en paralelo a la realidad parecía que estábamos siendo más incendiarios de lo que hacía falta. Me quedo con la sensación de verdad, y lo digo desde la gratitud absoluta a Z Studios y HBO Max, de que un proyecto que ya era audaz en sí mismo, en un proceso larguísimo de 5 años, en el que yo solo he entrado en los 2 últimos años y medio, se ha mantenido contra viento y marea las directrices de lo que García era y lo que no podía ser, y cómo se ha sido consecuente con ese deseo de hacer García de una forma concreta, que es mi aportación como director, en la que desde el principio se compartió con ellos, les pareció bien y no ha habido sorpresas, hemos ido todos hacia el mismo sitio, y para mí quiere decir que eso no es lo más común y que especialmente con un proyecto no solo tan audaz, sino tan grande de envergadura. Pues muchísimas gracias. A ti, por favor. Muchas gracias.